Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a este capítulo de Divagando con Autotune. Clap, clap, clap. Este siendo el capítulo más cercano en salir desde el capítulo anterior. Yo creo que los capítulos entre sí habrán tenido como mínimo una diferencia de 2 meses y este tiene una diferencia de una semana finalmente y así va a seguir siendo. Hoy me da una tremenda paja grabar, sinceramente. Me comí unos patty. Me seguí leyendo este libro, que es el que estoy leyendo ahora, que son Los Cuatro Grandes de Agatha Christie. Es el primero que leo de Agatha Christie, la verdad. Y lo empecé anoche y ya voy por la mitad. Así que me está gustando mucho, la verdad. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de ese libro. Vamos a hablar de otro libro. Yo soy Rukair y les vengo a presentar el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. La verdad que la primera vez que yo escuché hablar de este hombre y que leí el nombre pensé que se llamaba Eric Hart. Así que en mi cabeza y en mi corazón era el compa Eric, mi compadre, mi amigo, pero bueno, se llama Eckhard y no Eric. Pero bueno, nada. Este es un libro que me encanta, la verdad, que me parece muy, muy interesante, obviamente, porque si no, no estaría haciendo este podcast. No voy a resumir el libro ni voy a reseñarlo, aunque ya de por sí les digo que me gustó mucho, que es uno de mis libros favoritos quizás. Es un libro que yo leí, o más bien escuché en formato de audiolibro, hará como 3 o 4 años, en el trayecto que tenía hacia el estudio, que es donde se grababan los podcasts anteriores. Qué triste. Bueno, ese estudio ya no existe más, se lo comió el vacío. Em, y lo escuchaba en ese trayecto, y la verdad que es un libro que habla mucho sobre, bueno, justamente el ahora, sobre la impermanencia, sobre muchas enseñanzas que resonaron conmigo, porque yo me estaba metiendo mucho en el budismo también, y había terminado, no sé si había terminado de leer Siddhartha, o si me puse a leer Siddhartha después de leer este libro, pero sí que fue un libro que me abrió mucho los ojos, ¿no? Me abrió mucho los ojos en cuanto al despertar de conciencia también, que si bien es un término. Bueno, está pasando una avenida, está pasando una ambulancia por Rivadavia. Bueno, no importa. Es un libro que me abrió mucho en cuanto a lo que se suele llamar el despertar espiritual, que bueno, esto es un concepto que puede llamar a muchas cosas a tu mente cuando lo nombro, el despertar espiritual, el despertar de conciencia. Si bien es algo que se suele considerar bastante místico, bastante esotérico, yo creo personalmente que lo esotérico es parte de lo real, ¿no? Es parte de la realidad. O sea, a día de hoy la ciencia ha demostrado que los objetos físicos son frecuencias, literalmente, y que el campo de colores, por ejemplo, que nosotros vemos es como esto de esto. Así que nada, y también sabemos, bueno, que los perros ven otras frecuencias, que los murciélagos iba a decir, ay no, estoy pero para una siesta, que los murciélagos oyen otra frecuencia, ¿no? Por la cual se comunican, y asumo que otros animales también los harán, tipo los delfines o qué sé yo. Vengo a hablarles de este libro justamente porque a mí me marcó mucho y que creo que puede ayudarlos a muchos de ustedes también, o al menos que tiene ideas muy interesantes que por lo menos merecen la pena ser escuchadas. Obviamente les recomiendo que se lean el libro antes que me escuchen a mí hablar del libro, pero bueno, si ya te lo leíste o si te chupa un huevo, acá te va. Para empezar, el autor tiene una historia muy interesante en el cual él venía muy angustiado, muy, muy ansioso sobre las cosas de su vida, ¿no? Sobre los problemas que tenía, sobre hacia dónde iba a ir, y llegó a una conclusión en la cual dijo él mismo, para él, ya no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Y ahí es cuando le surgió una pregunta, ¿no? Que supongo que surgirá. O sea, no creo que les surja a todos, ¿no? Porque, bueno, no todos despiertan la conciencia después de sufrir. Pero bueno, sí que es un gran vehículo también, y él lo dice en este libro, y yo lo pienso también personalmente. Él decía que ya no podía seguir viviendo consigo mismo, pero la pregunta fue, ¿quién es ese sí mismo con el que ya no podía vivir? ¿Verdad? O sea, yo creo que todos hemos pensado, no me aguanto más o algo por el estilo, que la pregunta realmente es, ¿a quién es que no estás aguantando? O si no te estás aguantando a vos, ¿quién es el que no está aguantándote a vos? ¿No? Es muy interesante, eso es muy interesante porque deja ver ahí mismo los planos del ego, como que lo ves ahí patente, como que es algo diferente de uno, ¿no? Más allá de que cada uno construye su propio ego y podríamos decir que el ego es uno mismo, ponele. En este caso,
y bueno, en caso de muchos otros psicólogos y filósofos en los cuales no vamos a entrar, pero existen. Quiero decir que él no inventó el concepto así como que dijo, el ego es esto y bueno, capaz que eso lo hizo Freud y después lo arregló Jung. Como todas las cosas que hizo Jung, arreglarlas que hizo Freud. Pero bueno, en mi opinión, ¿no? Obviamente. Voy a dejar de decir esto porque obviamente todo es mi opinión. Obviamente todo es subjetivo, todo. A no ser que yo te diga, bueno, hoy hacen 35 grados Celsius y son las 14:34 en la hora no sé qué. Eso es subjetivo. Todo lo demás es subjetivo, todo. Así que continuemos. A los 29 años fue que él se hizo esta pregunta de quién era ese con quien no podía vivir y descubrió que era sí mismo, pero sí mismo su ego, sí mismo su mente, sí mismo los pensamientos, la corriente que lo lleva a pensar unas cosas y a no pensar otras cosas. Todos hemos estado atrapados en corrientes de pensamientos intrusivos en los cuales pensamos, ¿y si no debería haber hecho esto? Y no es un pensamiento que tenés una vez, porque esa es la gracia del sufrimiento, ¿no? Que la mente se alimenta de ese propio sufrimiento para estar en un bucle en el cual tener que hacer algo, en el cual tener que pensar, ¿no? Porque, de nuevo, nunca pasa una vez, nunca pensás hacia un posible error que tuviste o que suponés que tuviste, nunca pensás, che, ¿y si me equivoqué? O sea, lo pensás una vez y a partir de ahí empezás, y sí, porque debería haber hecho esta otra cosa, mejor no le habría dicho esto, se lo habría dicho de esta forma, o por qué no. Y cuando te das cuenta, pasaron 2 horas, o pasó hora y media, o pasó toda lo que sea que estuvieses haciendo, ¿no? Toda tu limpieza de casa, toda tu ducha, y estuviste todo el pensamiento, perdón, te estuviste toda la acción con ese propio pensamiento. Cosa que, bueno, hay pensamientos que a veces se adueñan de uno. El punto es cuáles son esos pensamientos también y por qué permitimos que se adueñen también, ¿no? O sea, ¿de quién se están adueñando? Ese es el punto, ese es el punto. Decía el Buda, Siddhartha Gautama, mi compadre, que tenía una estatua acá la otra vez, pero ahora está en mi pieza. Bueno, decía mi compadre, el Siddhartha Gautama, que yo le tengo mucho amor y mucho respeto, aunque hoy veo que cargo la cruz de Jesucristo, otro de mis maestros, que le tengo mucho amor y mucho respeto también, decía que todo sufrimiento sale del deseo. Claramente yo no puedo sufrir si no estoy queriendo algo diferente a lo que ya tengo, ¿no? Si yo sufro es por algo que no tengo, ¿no? Por ejemplo, sensación de alivio, ¿no? Si a mí me duele algo y yo estoy sufriendo por algo, lo que quiero es el sentimiento de alivio, el sentimiento de estar bien. Si yo estoy sufriendo porque no tengo el amor de X persona, lo que quiero es lo que me está haciendo sufrir, no lo que pasa como tal, porque ese pensamiento, da igual, a mí no me molesta si no tengo el amor de... ¿Qué persona random se me puede ocurrir? Mbappé. Yo, o sea, me da igual, sinceramente. Pero si eso pasase con mi pareja, por ejemplo, ahí sí que diría, capaz que esto sí me interesa, ¿no? Así que, en últimas tornas, siempre es lo que querés lo que te está haciendo sufrir. Nunca es lo que no tenés. Porque lo que no tenés, si te hace sufrir, es porque lo querés. A mí no me hace sufrir algo que no tengo, pero que no quiero. ¿O no? Lo que tiene esto del ego y de desapegarse del ego, que a esta altura en internet se ha hecho un meme, el de, me separé del ego, soy un capo. Y bueno, tiene bastante gracia, la verdad, yo me he reído muchas veces con memes de esta índole. Pero lo que tiene dividirse del ego es que es muy, 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 muy difícil. ¿Por qué? Porque vos estás atado a tu historia, ¿no? Estás atado a quién sos, a las cosas que suponés que haces, por ejemplo. O sea, yo sé quién soy, sé mi nombre, sé mi edad, sé a qué me dedico, sé cuál fue el recorrido de mi vida. Sin embargo, mi mente tiende a pensar que yo soy eso. Y no lo soy. Soy, ¿cómo lo puedo decir? Soy quien presenció eso, quien está al tanto de esa historia, no quien la vive. Que sí, sí la vivo, pero no soy él, ¿no? No soy mi nombre, no soy mi nacionalidad, no soy mi religión, no soy mi color de piel, no soy nada de eso. Soy el que está pendiente de que todo eso es parte de una historia que casualmente viene vinculada a este cuerpo en el que encarné y que nunca se va a desvincular porque pues es la historia que me tocó. El libro habla de observar lo que se piensa y estar presente. La presencia es de las cosas más importantes del libro porque te dice básicamente que ahora no necesitas nada. Ahora estás bien. ¿Qué te pasa ahora? ¿Cuál es tu problema ahora? Ahora decime. Bueno,
Oye, no lo dice violentamente, claro está. Va, capaz que sí, yo me escuché el audiolibro y lo narraba bastante bien, pero capaz que él lo escribió. A ver, decime, dale. Bueno, ¿cuál es tu problema ahora mismo? Ahora mismo no hay ningún problema, porque en el ahora pasa y resulta ser que no existen los problemas que aquejan el alma y la llevan al sufrimiento. Sorprendentemente, yo sé que escucharlo por primera vez decís que nunca te pasó nada a vos. Pero no es eso lo que quiero llegar. Lo que quiero decir es que los problemas casi siempre, perdón, el sufrimiento de los problemas, no los problemas como tal, porque los problemas existen, obviamente, que bueno, ni siquiera es tampoco que existen, porque estamos entrando ya a unos terrenos tan abstractos que realmente un problema es lo que vos consideres como un problema. Habla muchas veces el libro de que, bueno, hay veces que te pasa algo que vos decís, qué cagada que me pasó esto, y resulta que eso era la oportunidad para que te conociera tal y te viera en una situación en la que se le ocurrió decirte que conocía a tal persona que fue la que te llevó a trabajar en no sé dónde y que, bueno, de esos entramados del destino que conocemos todos y que nos han pasado a todos, la verdad. Lo difícil en el concepto del ego y de la mente, ya al saber que la mente y el ego son más o menos lo mismo, obviamente no son lo mismo, pero van de la mano, ¿no? Uno está pegado con el otro. El tener pensamientos te obliga de cierta manera, podríamos decir, a hilarlos y construir una historia egoica, ¿no? Porque, bueno, nada, tenés unos pensamientos sobre los cuales trazás ciertas acciones que terminan siendo tu persona y te comes la peli de que tu historia es lo que hiciste hoy, y lo que hiciste ayer y lo que hiciste antes de ayer, que en parte sí lo es, pero no sos eso como tal, ¿no? O sea, sí es una parte, pero no sos eso. Al final, la mente es útil, no se trata de no utilizar la mente, por supuesto que no, pero se trata de utilizarla cuando se tiene que utilizar. Últimamente me estuvo pasando mucho de que hubo muchos momentos en los que decidí quedarme en silencio, ¿no? Yo soy mucho de ponerme música, quizás cuando me estoy bañando, o cuando estoy por la calle, o cuando estoy capaz limpiando algo, lavando los platos. Y últimamente no lo he estado haciendo. No lo he estado haciendo porque bueno, en parte dejé de meditar, que es algo muy, muy, muy importante, ya voy a hacer un punto de eso. Y quería recobrar un poco de eso, ¿no? Aunque sea en menor escala. Y me he dado cuenta ahí también, ay, que el calor me está dando esta luz LED, la puta madre. Ahí vengo. Bueno, lo que decía es que me he dado cuenta que es algo que yo creo que todos sabemos de cierta manera, pero que quizás no estamos tan cerca del método como para apreciarlo. Y es que realmente es complicado que de la mente salga una idea, ¿no? Cuando vos pensás en una idea, cuando vos haces, por ejemplo, una, ay, ¿cómo se llama? Lluvia de ideas. ¿Se dice así? Creo que sí. Como haces una lluvia de ideas, pones, bueno, un objetivo, ¿no? ¿Cómo bajo de peso? Y te pones a escribir, haciendo tanto ejercicio, dejando de comer tales cosas, consumiendo, tomando más agua, bajándole a los carbohidratos. O sea, cuando pones a hacer un bullet, digamos, empiezas a tirar todas las ideas ahí. Suelen ser ideas que ya estaban en tu mente alojadas, pero que ahora les estás poniendo un orden, que es bastante útil, no lo voy a negar para nada. Pero es muy difícil que salgan ideas nuevas de ahí. A mí me he dado cuenta principalmente estos días, que bueno, obviamente ya lo sabía y lo sabemos todos bien en el centro, pero hay que saberlo conscientemente, ¿no? Y es que justamente las ideas surgen desde el inconsciente, surgen de la nebulosa universal que es el éter, que por algún motivo está dentro de vos también, porque estamos todos formados de todos los elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, las ideas que da la mente son pensamientos que ya tenías, por así decirlo, o al menos en su gran mayoría, em, es como lo he notado yo, ¿no? Cuando las grandes ideas vienen, es cuando estás en silencio, cuando estás haciendo otra cosa y te suelta y te sale el chispazo, el sparking, el momento eureka que decís, ya sé, voy a hacer un podcast de los nazis, alabando a los nazis. No, no, bueno, se entiende lo que quiero decir, estoy jodiendo más, vale. ¿O no? Tiene que ver la mente con las emociones que uno siente, ¿no? Al final las emociones son algo que uno la mayoría de las veces siente que no puede controlar. Sin embargo, las emociones son algo de la mente, chico. Tú tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo porque si no va a estar ahí atrapado en tu propia mente. ¿Se entiende lo que quiere decir o no se entiende? A ver, repetimos. Clase, vos, ¿qué dije? Y que la
Mente es el pensamiento. Bueno. El sufrimiento es proporcional a la identificación con la mente. Lo dice Eckhart Tolle, lo dice Siddhartha Gautama el Buda y más importante que todo, lo digo yo. Y las emociones son el reflejo de la mente en el cuerpo. Simple. Que bueno, no es tan simple, me vale, pero simple. Hagan de cuenta que es simple. Hagan de cuenta que es simple. Solución: observar la mente sin juicio ni resistencia. Porque todos sabemos que está ahí. Todos sabemos que la mente tiene una voz silenciosa que te va narrando un poco tu vida, las cosas que decís, las cosas que haces. Pero ¿por qué no tirarse un poco para atrás y leer ese párrafo? Leer el párrafo de lo que estoy pensando, de lo que estoy haciendo, del por qué me digo que lo estoy haciendo. Sin juzgar, sin decir, mirá la boludez que estoy pensando. O mirá la tremenda idea que tuve. No. Mirarlo y decir, esto viene de algún lado. Y viene de una corriente que mi mente está creando. No viene de la nada, viene de mi cerebro, de mis pensamientos químicos, de no sé qué miércoles habrá ahí, sinceramente, la endorfina o no sé mucho de química. Pero ya lo sabré en algún momento. Porque aguante la polimatía. Entramos en pequeño terreno de el miedo y la ansiedad. Porque, como he dicho antes, la mente es algo que solo existe en el tiempo. Vos, si no tenés tiempo para una corriente de pensamientos, no hay corriente de pensamiento que te pueda hacer sufrir. O sea, si vos estás pausado en el tiempo, tu mente no puede hacerte sufrir. ¿De dónde proviene el miedo? El miedo viene de que el ego se sienta amenazado. Y la ansiedad viene de un futuro que podría o no ser, pero de la mente también, al fin y al cabo. La propia mente es lo que nos mantiene atrapados en el pasado o en el futuro. La solución, atentos, morir antes de morir. Sí, morir, dejar ir el falso yo, ese que se cuenta la película a sí mismo. Ser el yo que escucha la película, que observa la película, no el que actúa la película, el que ve la película por encima y decide actuar en base a eso. Después, yo entiendo que este concepto es un poco difícil de aplicar, dado que... Ay, qué calor, ahí vengo. La mente tiende a huir del presente, y eso es difícil de gestionar, dado que, bueno, siempre hay cosas en la vida que, por así decirlo, nos distraen de que estamos presentes, ¿no? Sin embargo, en todo momento en el que te das cuenta de que no estás presente, ahí es un momento de presencia súbita, de estar en el ahora. Y esto pasa en todo momento. Por ejemplo, cuando te están hablando de algo y estás pensando en otra cosa que tenés que hacer. O ni siquiera estás pensando en otra cosa, pero estás pensando en responder. Antes de terminar de escuchar lo que te tienen que decir, procesar y responder. No. El ego te hace que mientras el otro te está terminando de decir algo, vos ya tenés la respuesta lista, perfecta. La tenés ahí ya armada para tirarla a la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? O el mismo ego que nos hace creer que la felicidad está en otro lado, que la felicidad está cuando consigas X trabajo, cuando salgas con X persona, cuando te recibas de no sé dónde, cuando te vayas a vivir a otro lado. La felicidad no está en ningún lugar que se pueda buscar. Es como Jesús cuando hablaba del reino de los cielos. El reino de los cielos no está en otro lado. El reino de los cielos, la felicidad, está en la presencia y en la paz. Y eso solo se puede encontrar aquí y ahora. El único momento que existe, porque, bueno, esto es una frase un poco trillada, pero el futuro es una ilusión, el pasado es... Ay, ¿cómo era la frase? El pasado es un recuerdo, supongo, es lo que me encaja. El presente, o sea, el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Cierro con broche de oro ahí. Aparece mi firma Ruca, era ahí abajo, 2025. Bueno, no hay nada que puedas tener para ser feliz. No hay nada que puedas conseguir para ser feliz, ni ningún lugar al que puedas ir, ni nada que puedas aprender. Lo único que se necesita es presencia, el estar acá y ahora, el saber aceptar lo que tenés, sea lo que sea cual sea la baraja de cartas que te tocó en la vida, el decir, lo que tengo esto y soy agradecido por esto, sea lo que sea, aunque sea, bueno, yo entiendo que es mucho más difícil la situación si no tenés ni un pan para comer, ¿no? Que gracias a Dios no es mi caso. Pero no hay otra forma de escapar. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué crees que te diga? Así que con esto voy a cerrar el episodio porque ya la cámara me está titilando de que no le queda batería. Igual es un buen tiempo para el capítulo. Quería incursionar mucho más en el tema de la meditación, pero probablemente ese sea el siguiente. Porque he tocado por encima varias veces el tema de la meditación. Si bien yo últimamente no estuve meditando, llevo como
desde 2019, más o menos, meditando todos los días hasta 2020, finales de 2024. Y eso sí que te salva la vida. Eso sí que no es ninguna pelotudez, ningún curso de autoayuda, ningún fungi, aunque eso también está muy bueno, los hongos, que en algún momento hablaré de eso también. Hay un podcast por semana, loco, no me rompa las bolas. Ahora voy a hablar de tantas pelotudeces que no van a tener tiempo de sus vidas para soportarme hablar estridencias durante tanto tiempo seguido. Así que muchas gracias por escuchar este capítulo. Yo fui... ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Rukair. Espero que les haya gustado este 11º capítulo de Divagando con Autotune. Nos vemos en el siguiente. Escuchen los demás capítulos. Escuchen mi música que está por ahí. Recién salió Compartimos Suerte, que es un temazo, que les voy a dejar un fragmento al final porque se me ocurrió spamear. Así que nada, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar acá. Y nada, los quiero mucho. Besito, cuídense. Mami, el amor está en actuar, mami, no en sentir. No podría volver a estar solo.